así que el clima está fantástico, estoy feliz. Bueno, estaríamos felices si hubiese llegado a tiempo. Lo siento, es el colmo que la primera clase no llegue tarde, pero realmente no es mi culpa. Entonces, bueno, no se preocupe por eso. Vamos a entrar. Quería saber antes de comenzar si hay alguien que no conozca en esta sala. Perdón, alguien que quizá es reintegrado, reinsertado. No hay ningún O sea, yo, profe, pero ya nos conocimos la clase pasada. Ah, ok, entonces no. Bueno, si no hay más nadie, entonces, pues nada, vamos a comenzar ya de lleno. Bueno, hoy es la primera clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy un poco acelerado porque siento que perdimos la semana pasada, pero no por culpa de ustedes ni mía, sino porque, bueno, comenzamos el semestre en festivo y eso nos pone 2 centímetros por debajo de lo esperado, ¿no? Que era iniciar lunes. Entonces vamos a comenzar de pronto un poco hablando de la materia y a comenzar ya a meternos de lleno un poco de qué conceptos vamos a tratar. En la primera clase se supone que uno trabaja en la segunda, que sería esta. O sea, esta es la segunda, pero realmente no es la segunda, es la primera. Entonces vamos a tratar de que las dos se peguen. Uno comienza a hablar como de los conceptos generales. Quiero hacer un par de aclaraciones muy importantes antes de comenzar a hablar de lo que tiene que ver con la evaluación y todo eso. Y el par de evaluaciones importantes son una, y es, esta clase no considero que sea difícil, pero sí considero que tienen más conceptos raros de los que han tenido las otras, y es posiblemente la clase con más conceptos raros que vayan a tener. Y en ese sentido puede a veces volverse un poco aburrido, así que en el momento en que sientan que no están entendiendo o que la clase es aburrida, no hay ningún problema en detenerse ahí, ¿sí? No sería nada raro que el programa que está estipulado en Proyecto E no se cumpla, porque considero que lo más importante es que los conceptos que se están trabajando es que queden claros, ¿no? Es una clase que en teoría es un poco filosófica, pero vamos a tratar de sacarle los conceptos difíciles y quedarnos solo con aquello que nos permita profundizar en ella, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna que haya? ¿Ninguna? No, profe, vamos de lleno. Bueno, listo. Entonces, celular y todo eso ya solo tienen, no voy a plantearlo, solo voy a poner mi nombre porque soy egocéntrico y me gusta poner mi nombre. Pero de resto más nada. Hasta tenía canción preparada hoy para comenzar la clase y me pido por estar en la pinche reunión. Dime. No olvide compartir la pantalla que la vez pasada. Claro, vale. ¿No está lloviendo en Cartagena? Pensé que estaba lloviendo en Cartagena. Profe, en el capítulo 1 del libro no habla de comunicación por ningún lado. Exacto, Juan, porque eso es como la introducción de la introducción, ¿no? O sea, ahora vas a ver por qué y por qué de pronto hay que comenzar por ahí. Pero no, ese libro de hecho es súper científico, o sea, es un libro así súper cienciadura, como quien dice, súper física, biología, matemáticas, nada que ver con la humanidad, pero esto es como el inicio ideal, ¿no? Bien, pues Alex Ortega, lo que vamos a hacer para evaluar, y por favor, si tienen algún tipo de cuestionamiento, díganlo desde ya. La evaluación se compone de un corte, 2 cortes, 3 cortes. Y cada corte va a corresponder con un parcial. Es decir, con 3 exámenes. Eso básicamente va a ser la materia. Obviamente, esto va en contra de lo que generalmente me gusta hacer, que es más que escriban, más que redacten, que hagan resúmenes. Pero van a ser básicamente 3 parciales ¿por qué? Por forms y con tiempo estipulado, ¿no? Como alguno que alguna vez hayamos hecho. Es una metodología un poco más ruda, pero no quiero que tampoco se pongan a hacer tanto informe por mí y por ustedes, porque también siento que a veces algunos ni se entienden porque el mismo tema no se entiende hasta que uno no lo explica, ¿no? ¿Quién está o no está de acuerdo con esto? O sea, ¿alguien tiene alguna sugerencia más? Eso sí, eso no significa que no puedan haber actividades intermedias, ¿no? E iremos mirando, hoy tenía planificada una que no se podrá hacer por falta de tiempo porque ya me comí 20 minutos. Pero básicamente, no sé si están de acuerdo en que sean así. Forms es Google Forms, de lo que siempre hemos utilizado para hacer los exámenes. Creo que se llama así, no me digan que no se llama así.
Porque imagínate, qué vergüenza, hasta en el programa dice forma. Si alguien considera que no, bueno, sí, forma en español, claro, así es, Cristian. Si alguien considera que no, que prefiere otro tipo de metodología o que no le gusta, pues ahí me lo dice. Sí voy a tratar, atendiendo a un consejo de Andrés Tejedor, de hacer, digamos, algunas cosas de pronto en clase, como decir, bueno, llegamos hasta las 9:10 y a las 9:10 comenzamos una actividad, cada uno en su lado, yo me quedo conectado y ustedes por WhatsApp van resolviendo preguntas o lo que sea que haya que hacer. Eso sí lo planeo y eso serían como actividades que sumarían al final, ¿no? Sumarían al final del corte. Pero eso es como más esporádico, uno, y dos, eso no está como cronometrado en la evaluación porque eso es las que podamos hacer. O sea, no es como que vamos a hacer una por cada clase, no, las que podamos hacer. Hoy pensé hacer una, no se pudo, no. ¿Sí? ¿Algo que cuestionar sobre ello hasta ahora? ¿El parcial es 100%? En teoría, sí, es básicamente lo que estoy diciendo. El parcial es 100% y dependiendo de las actividades, ¿qué repito? Bueno, voy a terminar con lo que estaba diciendo. Y dependiendo de las actividades, ahí vemos si se le suman al parcial o si se suma un poquito más o un poquito menos. ¿Sí? Lo que no tiene valor son las actividades cuyo valor llegará cuando llegue a la hora de tomar la nota, ¿no? A la hora de decidir el valor del corte. Ana, ¿qué estabas preguntándome? ¿Qué exactamente quieres que repita? Tengo miedo. Esta clase no la pierde nadie, lo que escribió en Word. Ok. Lo que escribí en Word fue simplemente que cada corte se va a componer de un examen. O sea, no va a ser como en teoría, por ejemplo, que habían unos informes, había que entregar informes, y básicamente había que entregar informes, hubo un corte que se comprendió de informes, tomamos quizzes, sino que acá simplemente serían parcial, parcial duro, ¿no? O sea, parcial, cuando digo parcial no es señales falso o verdadero, no, es un parcial con preguntas concretas de responda esto. Si tengo ánimos, si no tengo ánimos haré algo más sencillo, pero la esperanza es tener ánimos. Responda esto, 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 y en un tiempo usted lo responde, lo haríamos en hora de clase, o sea, ya tendremos que sincronizarnos todos de alguna manera, para hacerlo, como quien dicen, las 2 horas, cada uno desde su casa, virtualmente, con cámara activada, para ver cómo lo están haciendo. Ese día que hagamos el parcial, ustedes activan su cámara y ponen un espejo detrás, para ver que realmente no tengan ningún libro cerca y no se estén copiando, ¿sí? Tienen que comprarse un espejo grande para hacer los parciales. No, mentiras, pero sí lo haríamos virtualmente con algún tipo de manera de control. Lo del espejo me gusta, pero no quiero ser tan cruel. Y ya, básicamente, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí? Dime cielo. Profe, Es raro así decirle a cielo, como dime cielo. las... Porque cualquiera diría que no se lo está diciendo de cariño, pero no, es que así te llamas. Continúa. Sí, todo el mundo piensa igual. También me puede decir mi cielo si quiere. Como le decía, No te he entendido la pregunta, cielo. algunas personas están, o sea, vamos ahí a unas cuantas clases, ¿por qué no mejor vamos allá? O sea, si todos están de acuerdo. Ajá. No te entendí. O sea, se estuvo como entrecortando. Es que el internet está mal. Ok, si quieres escribes. Mejor. Veamos qué está diciendo cielo y veamos qué están diciendo. Han hablado mucho en el chat. Movistar, mi cielo, el profesor. Si a alguno le va mal, Ajá. Si a alguno le va mal, se la tira. algún- Esteban también está como malito su internet. alguno le va mal, Te estoy escuchando literalmente así. Y uno, mal, No me estoy burlando, es que esto es cómico. Yo soy burlón, lo siento. Es mi Él natural. está diciendo que si a alguno le va mal en el parcial, como más o menos puede recuperarse. Ok. ¿Soy yo el que entonces está escuchando mal a los estudiantes? ¿Me están viendo mal? ¿Está malo mi internet? No, yo lo observo bien. Escucha así, Lo que escucha así. no usted. actividad o algo. Esteban me está preguntando que Sí se puede. como para recuperar.
Básicamente eso es lo que me estás preguntando. Si a uno le va mal en el parcial, si pueden recuperar. ¿Es eso lo que me estás preguntando? Randy, me vuelves y me dices lo que me dijo Esteban, es que realmente me distraje. ¿Cómo? Bueno, lo que yo también estoy escuché que dijo literalmente es que, si es que a uno le va mal, ¿vale? Ajá. Yo le metí la vaina a la recuperación. Ok. Bueno, si él lo dice, en vez de hacer el parcial virtual, ¿por qué mejor no ir allá a la U para si están de acuerdo? Exacto, si alguien pierde Bueno, el respondo parcial primero a o Cielo y algo. luego a Esteban. Le respondo primero a Cielo y luego a Sí, Esteban. señor. Cielo, eso Sí. realmente yo creo que mejor buscaremos otra salida. Bueno, yo tendría que trasladar. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Esteban, ahora sí te escucho perfectamente. Pero le estoy Ahí, güey, para adelante. Pero le estoy respondiendo a Cielo porque ella me preguntó antes acá, entonces ahora sí te respondo a ti. Podría irse a la universidad, pero para ir a la universidad hay que sacar unos permisos y mi materia no está incluida dentro de los permisos. Entonces tendría que solicitar yo el permiso para poderlo hacer. Sería más práctico incluso inventarse otra cosa, ¿no? Inventarse otra cosa de parcial a que la universidad dé el permiso de que esté allá. No, igual es lo de menos, ¿no? Yo espero que de aquí a que llegue el parcial ya yo pueda viajar. Tengo que ir allá porque tengo unas pastillas guardadas en el casillero de la universidad y se me van a dañar, pero bueno, pero sí creo que la universidad no daría el permiso, ¿no? Eso sería lo de menos. Eso sería lo de mal. Ahora le respondo a Esteban. Si les va mal en el parcial, si se puede recuperar. Es una pregunta complicada porque si por mí fuera, sí. Pero el problema es que si el parcial se hace en la quinta semana y la universidad pide que se pasen notas en la sexta, no hay tiempo suficiente de recuperación. Y de entrada, yo soy lento revisando, porque soy un poquito quisquilloso y meticuloso. Y eso hace que entonces... Bueno, profe, entonces, ya que también al principio usted nos está diciendo Confirmo. esto de que solamente es una nota por corte, ¿cierto? Entonces usted también tendría que ser consecuente en no tirarnos tan duro, ¿cierto? Bueno, yo no dije que fuera una nota por corte, porque de hecho por eso estaba diciendo que se iban a hacer realizando actividades y que al final se decidía si esas actividades se computaban con el parcial o sumaban. Tú no estuviste conmigo el semestre pasado, ¿verdad? No, nada. Bueno, lo que generalmente yo hago, y no sé, yo creo que sí lo hice acá, yo creo que varios son testigos, es que yo tomo una nota y con base en otras cosas, a veces, no siempre, no es que pase así en todos los cortes, pero a veces tomo una nota y con base en esa nota, si hicieron otras cosas de más, le sumo puntos, ¿sí? No sé si alguien puede confirmar lo que estoy diciendo, pero me parece que por lo menos en argumentación hice eso, que era que habían sacado una nota X y de pronto hubo unos puntos de participación, por algún taller, por alguna tontería que hicieron. Sí. En efecto, eso le sumaba puntos a la nota que sacaban. Por ejemplo, si Ok, listo. pero han hecho otras actividades, eso puede sumar puntos y no termina sacando un 3. Eso es generalmente lo que yo hago. Y eso también depende de lo duro que tire, porque si el parcial es fácil, entonces ahí sí ya no vale realmente la pena ayudar a los demás. Pero eso es más o menos lo que hago. Bueno, Daimer dice que sí. Por lo menos Daimer habló y dijo que sí y me defendió. Yo también confirmé eso. Está bien, Camila. Bueno, listo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna? Bueno, Jason también, perdón. Bien. La asistencia, pues, normalmente la asistencia es asistir aquí, que estoy muy contento porque creo que hay 2 personas que no habían podido entrar tanto el semestre pasado y las veo aquí. Asistir aquí y entrar a Proyecto E y revisar lo que hay en la tarea antes del lunes. O sea, no es que el día lunes es que van a mirar a ver qué fue lo que yo dejé de tarea. Yo necesito que el punto verde aparezca. Ya hemos hablado del punto verde, ¿cierto? Sí, bueno, el punto verde aparezca. Bueno, me había parecido ver a Alejandra Zavala aquí, no sé si está o se me perdió ya, y a Jeff, a Joycer. Joycer sí está, bien. Es por lo menos, no, profe, me explicas por favor lo del punto. Lo del punto es muy simple. Miren, ya que abrí esta página sin querer, bueno, lo digo después de lo del punto. Proyecto E, tengo que entrar. Cuando uno deja una tarea en Proyecto E,
A mí me salen aquí las vistas, que es el número de personas que han visto la tarea. Verla, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada con epistemología, yo puse algo ahí de que había que leer un capítulo de un libro para comenzar, y si yo le doy aquí esto me va a mostrar quiénes vieron, quiénes entraron a Proyecto E para ver que yo había puesto una tarea. Este punto verde me indica a mí cuándo entraron las personas, y aquí me aparece incluso la fecha. Tienen que entrar antes del lunes, para yo considerar esto como asistencia y en este caso como algún tipo de participación, si quiero en algún momento dado y decir, bueno, los que entran les voy a asumir un puntito de más a revisar esto. Entonces, por ejemplo, viéndolo aquí, podemos notar, por ejemplo, que María Alejandra Zapatero y Alejandra Zavala no han podido entrar, o no entraron, Andrés tampoco entró, Sayibis no entró, todos estos entraron, Jason, Camila, Luisa, Sara, Javier Sebastián, Johnny, Cielo, Ana Gabriela, Marta, etcétera. Entonces, el punto verde indica que estas personas entraron y revisaron. De hecho, en el caso de Andrés Felipe Angarita, por ejemplo, revisó el 18 de agosto, eso fue la semana pasada, creo, no recuerdo, y así sucesivamente hasta antes de llegar el lunes de la clase. Si Robin José entra ahora, pues ya no tendría mucho sentido porque ya esta clase es vieja y ya la siguiente clase la estamos dando, ¿sí? Lo ideal es entrar hasta el domingo máximo. Nuestra clase es lunes hasta el domingo máximo, ¿sí? Eso es lo del punto, ¿no? Es como la otra asistencia, son como dos asistencias. Estar aquí virtualmente y entrar también a Proyecto E, que ayuda a la universidad a determinar el seguimiento que le dan los estudiantes a la clase. También es cierto que aquí puede haber un montón de gente y pueden tener ahí su todo bloqueado y nada. Me ha pasado ya en alguna clase en la que me he dado cuenta que cierro todo y al final una persona se queda conectada y pasan horas conectadas. Se nota que se quedó dormida y nunca se desconectó. Entonces, eso es lo del punto verde. Yo creo que eso no tiene mayores dudas, ¿no? ¿O sí? Profe, no estoy de acuerdo con que sea antes del lunes. Yo hago todo a última hora. Ni modo, Juan. Necesito que sea antes del lunes, literal. O sea, el lunes necesito estar seguro de quiénes vieron. Dime, Esteban. Dime, Esteban. Bueno, lo que Esteban nos puede mandar su mensaje y comenzamos. Antes de comenzar, quería decirles algo. Era algo que estaba buscando porque precisamente lo vi. Hay un concurso del Ministerio de Cultura, básicamente de Colombia Aprende, para la gente que le gusta escribir, de pronto ensayos o de pronto literatura, algún cuento y todo lo demás. Está abierto y si a alguien le interesa puede mirarlo. Se ve como bonito, hay para jóvenes estudiantes, hay para todo el mundo, para estudiantes universitarios. Si alguien quiere participar, puede hacerlo. Considero yo creo que todo el que le guste escribir debería participar así pierda, ¿no? ¿Sí? Voy a copiar el link y lo voy a pasar ahí para que de pronto los que les gusta. Sé que el semestre pasado Erika organizó una conferencia donde vino un profesor y estuvieron hablando mucho de literatura y sé que hay muchos que les gusta la literatura en la universidad y pues chévere, o sea, chévere porque entonces podrían entrar y participar. No voy a atender a nadie ahora porque ya estoy tarde con ustedes. Bien, ¿todo aclarado hasta aquí? ¿Podemos iniciar ya? Bueno. Básicamente hoy lo que vamos a hacer es como una especie de introducción. Voy a estar utilizando Word y parte de la presentación que alcancé a preparar. Y voy a ser honesto, digo alcancé a preparar porque no terminé de prepararla y no terminé de prepararla porque la estaba preparando cuando me avisaron de esta reunión, de la que salía. Y pues vamos a comenzar. Básicamente vamos a hablar de epistemología porque la presentación de inicia presentar. Estándar, iniciar presentación. Vamos a hablar un poquito de epistemología y de algunos conceptos básicos. No, ahí no me gusta. Realmente no me gusta así, pero... vamos a tratar de ponerlo un poco más amplia. No, debe ser así definitivamente. Epistemología y algunos conceptos básicos relacionados con la epistemología para ir entendiendo qué es eso de la epistemología de la comunicación y cuál es la importancia aquí. Esta clase no es una clase de filosofía, pero sin duda alguna hay que iniciar hablando de filosofía. O sea, espero que sea la primera y la última vez que hablamos de filosofía, no que tengamos que hablar mucho más. Si estoy hablando muy rápido me dicen. ¿Alguien sabe qué es la filosofía? ¿Alguien puede darme una idea o definir qué es la filosofía?
¿Quién se le mide a definir un poco? Filosofía, amor a la sabiduría. Filosofía, básicamente, estilo colegio, amor a la sabiduría, al conocimiento. Sí, esa es como la definición, esa es una de las definiciones laxas, ¿no? Yo aquí estoy poniendo definición laxa y esa sería una de las definiciones laxas, amor al conocimiento. En parte sí, pero fíjense que esa definición de amor al conocimiento es un poco más parecida a la definición de epistemología. Ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente la filosofía la entendemos, mucha gente ve la filosofía como esta cosa así de los señores locos que se dedican a pensar y a pensar y a pensar. Es cómico porque cuando estaba en la universidad, me acuerdo que un compañero dijo algo que de pronto es una tontería, pero de pronto es cierto, dijo, a los griegos les tocó fácil, porque como en esa época nadie había hablado de nada, ellos podían hablar de todo y decir lo que les daba la gana. Eso no es tan cierto, porque primero ya había filosofía previa, y segundo, porque, bueno, tampoco era que ellos dijeran locura, no, muchas de las cosas que ellos dijeron aún perduran, lo que significa que a los tipos le echaban cabeza. Entonces, una definición muy laxa, muy así, muy simple de la filosofía, diría que se centra en el razonamiento lógico y metódico sobre diferentes conceptos. Es un poco concordante con esa idea de que los griegos se sentaban y se ponían a pensar en cosas que nada más a ellos les interesaban, ¿no? Es más o menos eso. Razonar y pensar de forma lógica y metódica sobre diferentes conceptos. ¿Qué querría decir eso? Bueno, eso simplemente quiere decir que se te ocurre un tema de interés importante, general, global, importante para todos los humanos, reflexiona sobre él, pero no dices cualquier cosa deschavetada, sino que lo que dices tiene mucho, ¿cómo decirlo? Mucho cuerpo, mucho contenido, mucha argumentación. Y esa argumentación puede estar basada en tus ideas o puede estar basada en un conocimiento del mundo que tienes. Ese término de conocimiento del mundo hablaremos un poquito de él después, pero de las cosas que uno sabe del mundo, ¿no? Como cuando uno coge y se pone a hablar de algo en lo que quizá uno no haya leído tanto, pero que la experiencia a uno le haya enseñado cosas. Dentro de los temas que podrían tratar los filósofos y dentro de los muchos temas que hablaron, por ejemplo, hablaron del lenguaje. Ahora bien, hablando ellos del lenguaje, cualquiera diría, oye, pero si ellos no habían, si no existía todavía la lingüística, no existía todavía una disciplina que estudiara la lengua, ¿cómo podían hablar ellos del lenguaje si no tenían conocimientos? No habrían libros sobre el lenguaje. ¿Por qué creen ustedes que ellos tenían la capacidad de hablar sobre el lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje es un ejemplo nada más para poner un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Qué los hacía a ellos personas idóneas para hablar del lenguaje? ¿Alguna idea? O sea, ¿por qué una persona que nunca ha leído nada de lenguaje y todavía las ciencias del lenguaje no existen, podía hablar del lenguaje si no había leído nada de eso? Porque siempre las personas están hablando, siempre están dialogando y siempre hay una manera de comunicación entre las personas. Bueno, basándome en lo que dijo Frank, voy a reestructurar un poco las preguntas para que la enfoquemos por ahí. ¿Ellos eran expertos o no en lenguaje? Profe, ¿no es alguna clase de saber universal o algo así? De alguna manera, exacto, Marta, por ahí va la idea. O sea, no eran expertos, no habían estudiado el lenguaje a profundidad, pero por el mero hecho de gozar con el instrumento del lenguaje, podrían tener planteamientos, no. Era un tipo de empirismo, como está diciendo Ana Gabriela. O sea, ellos de pronto decían, el lenguaje es la expresión del alma. Pónganle que alguien diga eso, el lenguaje es la expresión del alma. ¿De dónde lo leyó? Pero viéndolo bien, cada que tenemos una sensación o algo y lo expresamos verbalmente, estamos expresando parte de nuestra alma, ¿no? Incluso cuando ustedes comparten su información, lo que aprendieron, están expresando parte de su conocimiento y el conocimiento hace parte de su alma, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, los filósofos y en general siempre la filosofía se ha dedicado a hablar de temas de profundidad que nos interesan a todos y tratar de analizarlos, siempre siendo muy analíticos, muy argumentativos y muy metódicos. ¿Qué queremos decir con metódicos? No decir cosas disparatadas, sino seguir como un esquema de pensamiento donde las cosas que se vayan diciendo vayan teniendo cierta lógica. ¿Sí? Dicho eso, no, esto no es, lo siento. Quítate. Dicho eso, se me perdió mi... Aquí está.
Dicho eso, una definición laxa de filosofía, laxa es así muy vaga y muy difusa, es que es el razonamiento lógico y estudia problemas fundamentales como la existencia, siempre se preguntaron por la existencia, el conocimiento, por qué se da el conocimiento, de dónde viene el conocimiento, qué queremos decir con el conocimiento, por qué el conocimiento es importante. La moral, los valores siempre estuvieron presentes en la filosofía, la verdad, la mente, el lenguaje, la belleza. Si se dan cuenta, no hay ninguno, entre esos temas no hay ninguno que sea como muy específico, ¿no? Como de repente hablar de qué digo, de la situación política de Grecia. No, 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 no. ¿Por qué no hablaban de la situación política de Grecia? Porque eso era muy específico. Preferían hablar de la política en general, cómo debía ser la política para todo el mundo. Eran como temas muy generales, ¿sí? Básicamente a eso se dedicaba la filosofía. Ahora, la filosofía es llamada la madre de todas las ciencias, aunque curiosamente no es una ciencia. Eso, ¿qué ciencia? Lo vamos a ver luego. Pero es llamada la madre de todas las ciencias. ¿Por qué es llamada la madre de todas las ciencias? ¿Quién tiene alguna idea de por qué sería llamada la madre de todas las ciencias? Dígalo de voz si está escribiendo porque no estoy viendo la pantalla. ¿Por qué sería la madre de todas las ciencias? Para todas las ciencias hay que pensar. Sí, eso puede ser una razón. ¿Y dónde comenzó ese pensamiento de las ciencias? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero dedicarme al estudio de los animales. Yo me voy a dedicar a la zoología. ¿Dónde creen que comenzó la zoología? ¿Quiénes creen que fueron los primeros en comenzar a hablar de la zoología? Los ganaderos primitivos. Quizá ellos comenzaron a hablar de la zoología, los ganaderos primitivos, como lo llama, bonito nombre, pero de pronto como de una manera muy práctica, muy ahí, muy nada más de cómo movemos esto, cómo hacemos para que la vaca no dé más leche, cómo hacemos para que la vaca no se nos enferme. Pero de pronto, ¿quiénes creen que se pusieron a hablar de una manera como más general del tema? Las personas que estudiaban las ciencias naturales como el cuerpo y que empezaron a interesarse por los animales. Bueno, eso sería un paso más adelante. Realmente, los primeros para estudiar algo tiene que interesarte. Exacto. Y los filósofos eran personas en la antigüedad y todavía siguen siendo, que se interesan por todo, por diferentes temas y comienzan a estudiarlos, así no sean expertos en ellos, ¿sí? Básicamente, los primeros que hablaron de todas las ciencias en algún momento dado fueron los filósofos. Fueron los primeros en comenzar a hablar de la cultura, de la importancia de la cultura. Y resulta que, 2000 años después o 2500 años después, llega la antropología, la ciencia dedicada al estudio del hombre y la cultura. Fueron los primeros que se dedicaron a comentar cosas sobre el lenguaje y 2500 años después llega la lingüística. Fueron los primeros en dedicarse a hablar de la política y 1500 no, también como 2500 años después llegan las ciencias políticas. Es decir, estos señores, no solamente en Grecia, sino también en la India y en diferentes lugares donde se hacía filosofía, se sentaban a pensar en temas y esas ideas que ellos daban sobre temas, sin ellos ser los más expertos o los más estudiosos del tema, permitieron que muchos posteriormente se inspiraran y surgieran las ciencias, los estudios formales. De lo que nos está hablando Sherelli ya es como un paso siguiente. Ya es como ese paso donde ya hay las disciplinas, ya se han escrito libros, ya ha comenzado la ciencia, ya se han comenzado las investigaciones, pero yo estaba hablando de un paso antes, que era cuando se había comenzado a hablar de los temas y a darles importancia. De lo que nos habló Profe, ellos entran, o sea, ellos entran empiezan a pensar como el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, o sea, empiezan a buscarle sentido a lo que quieren saber o a lo que quieren indagar. Exacto, y en ese orden, en ese saber y pensar en las cosas, comienzan a pensar en cosas del mundo en general y comienzan a aportar ideas que hoy en día siguen sirviendo. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los primeros que hablaron de argumentación? ¿Quién fue la primera persona que escribió un libro de argumentación? A ver, el que me lo dice le pongo un 10. Sócrates. No, Aristóteles. Sócrates argumentó, pero el primero que define una teoría de la argumentación es Aristóteles, pero muy cerca, Esteban, a 2 generaciones, ¿no? No. Profe, sí, pero bueno,
primero, eso vale como participación, y segundo, fue Aristóteles, pero Sócrates fue el que se lo dijo. O sea, Aristóteles lo hizo público, pero el primero en pensarlo fue Sócrates. Bueno, sí, pero si vas a buscar en la teoría argumentativa, te vas a dar cuenta que la cita se acuña Aristóteles. Lo que estás diciendo puede ser cierto, aunque muchas veces no fue así. Algunas veces sí, otras veces no. Pero la referencia bibliográfica es de Aristóteles. Pendejo Sócrates, lo siento la palabra, pero no, mentiras. Pero sí, la referencia bibliográfica es de Aristóteles. Está bien. Lo que pasa es que recuerda que muchas veces muchos libros están escritos y parece que fuera otro autor el que hablara, en el caso de los libros griegos, como que, y Sócrates dijo, pero realmente eso no lo está diciendo Sócrates, sino que lo está diciendo el mismo autor que lo hizo. Es una manera de diálogo, una cosa dialógica, pero eso es otra cuestión. Pero sí, entonces, fíjense, una teoría de la argumentación que ha llegado a nuestros días y que aún se sigue estudiando, tiene sus bases en Aristóteles. Y esa estructura de razonamiento, opinión, o como quieran llamarlo, eso viene de Aristóteles. Ahora tiene otros nombres y tiene otros componentes y lo que ustedes quieran, y hablamos de falacias y de contraargumentación y de refutación, pero eso viene de Aristóteles, ¿sí? Entonces, los filósofos de alguna manera fueron los generadores de ese momento dado, pero nos estamos deteniendo mucho aquí. Ahora, por eso la filosofía es llamada la madre de todas las ciencias, porque de alguna manera dio los indicios para comenzar muchas ciencias, no todas, pero sí muchas, ¿sí? Pero más allá de esa, si se dan cuenta, esta definición de filosofía es como una definición que no está diciendo nada, o sea, es como razonamiento lógico y metódico sobre diferentes conceptos. Ajá, ¿y cuáles? Pues mira, todos los que se puedan. ¿Cómo así que todos los que se puedan? No es como una definición precisa, ¿no? No es como una definición definir. Semiótica es el estudio de los signos con relación en el hombre, punto. Lingüística es el estudio del lenguaje humano, punto. Sí, no es como tan estricta, es como así como un poco vaga. Y es un poco vaga, porque como dice aquí, no existe una sola definición de filosofía. ¿Y eso por qué? Porque bueno, es que dependiendo de quién estudia la filosofía, o de quién estudia qué temas de la filosofía, puede haber una definición diferente. Es una de las disciplinas o doctrinas más difusas, porque no ha habido quien de alguna manera dé una definición. ¿Y saben qué es lo peor? Nunca nadie la va a poder dar, porque la filosofía se dedica a tantas cosas que no sería posible dar una sola definición que abarcara todo. La definición tendría que ser así, una cosa así como razonamiento lógico y metódico sobre diferentes conceptos, sobre diferentes cosas, una cosa así muy laxa, ¿no? Entonces no existe una sola definición de filosofía y las definiciones varían según se comprende el mundo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la lectura de hoy, decimos, por ejemplo, que hay diferentes posturas. Por ejemplo, se habla de cristianismo, eso es, el cristianismo entra de un tipo de filosofía. Cualquiera van a decir, no, profesor, eso no son ideas, es creencia. Dios existe. No, nadie está diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que esa manera de concebir el mundo se me fue. ¿Dónde se fue? Está arriba abajo. Esa manera de concebir el mundo con base en que hay un Dios es una postura filosófica. Si es verdad o mentira, eso es otra cosa, pero eso es una postura filosófica. Los teístas, como los budistas, que consideran que en el mundo sí hay que creer, sí hay fuerzas, pero que no hay un Dios, o sea, no es que sean ateos. Ellos sí creen en la existencia de lo majestuoso y de lo superior, pero no de que hay un solo Dios. Ellos no creen en que haya un Dios, ellos creen que hay como una energía. Esos también tienen su propia filosofía. Los ateos, de alguna manera, tienen un tipo de filosofía que quizás está más relacionado con los racionalistas y la razón y el pensamiento. Entonces, todas las cosas, de alguna manera, están mediadas a la filosofía y la filosofía se definirá dependiendo de quién o qué se está estudiando, o de quién y qué se está estudiando, ¿sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno. Por eso decimos Profe, sí, disculpe, usted hace ya como 10 minutos, usted se refirió a una palabra, creo que era lapsa o lapso, que significaba algo confuso. ¿Me puede dar cómo se escribe y la definición? Sí. Bueno, dame un segundo. Voy a cerrar esto porque esto se está metiendo a la mitad. Y voy a cerrar esto también. Me da un segundo, lo voy cerrando cosas para que todo quede juntito. Lapso, bueno, lapsa es aquí está, es L-A-X-A o L-A-X-O.
Básicamente lo laxo tiene que ver con que es estricto. Esta es una definición antonímica, esta no es la mejor definición del mundo, pero significa que puede ser un poco precisa o o ampliamente abarcadora, ¿sí me entiendes? Es una definición amplia. Básicamente, laxo aquí es como sinónimo de amplio, ¿sí? Es una definición que abarca muchas cosas sin llegar a un tipo de precisión. Lo laxo es aquello que es amplio y no llega a un tipo de precisión, ¿sí? Listo. Entonces, por eso decimos definición laxa, porque no podemos dar una definición estricta, así de decir, la filosofía es esto. Mira, la filosofía es el razonamiento lógico y metódico de diferentes conceptos. O esta otra definición de acá, que sale del texto que les envié, que es sistema general de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos. Es decir, ¿cómo? Básicamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me puede explicar esa frase? A ver, antes de que yo lo diga. Sistema general de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos. ¿Quién se tira al agua e intenta explicarla? O que la diga en otras palabras. No sé, serán las diferentes definiciones que se tienen de las cosas. Sí, de alguna manera eso era lo que estaba esperando. No lo dijiste literal como yo lo pensé, pero casi que lo dice literal. Sí, los diferentes conceptos que tenemos de las cosas, las diferentes percepciones que tenemos de las cosas. ¿Se dan cuenta de lo vago que es eso? ¿Qué es la filosofía? Las diferentes percepciones que tenemos de las cosas. Pero cuando comenzamos a hacer filosofía es más estricto, pero bueno, eso no viene a lugar. Esa es la definición de filosofía, y partiendo de eso, la filosofía se centra en el estudio de muchas cosas, se centra en el estudio del universo, se centra en el estudio de los valores, se centra en el estudio de la política, y se ha centrado en muchos otros estudios, en el estudio del lenguaje, y entonces cuando estudian el lenguaje se centran en aquello que decimos y en lo que no decimos, pero que insinuamos. Se centra en el estudio de la misma naturaleza, el estudio del alma, el estudio, perdón, muchísimas cosas relacionadas con la vida, con la existencia del hombre, ¿no? Dentro de esas cosas que se dedican, por ejemplo, la filosofía, obviamente, como estudia tantas cosas, no puede haber una filosofía. Yo no puedo ser un filósofo que yo estudio el lenguaje, la naturaleza, estudio la existencia y estudio. No, lo que hay son ramas y cada autor, cada filósofo se va metiendo por una rama diferente. Desde ese punto de vista se pueden encontrar, por ejemplo, ramas como la metafísica, el lenguaje, la ontología, que tiene que ver con el estudio del ser, y muchas otras ramas más. Pero podemos decir que hay tres que son como las más importantes o las que más duro han estado pegando en la historia desde el principio de la filosofía, y una es una rama que se llama la axiología, que se dedica al estudio de los valores, al estudio de aquello que sentimos por valores, la compasión, la piedad, el amor, todo lo que tiene que ver con valores y que permiten vivir en sociedad. Esto lo he puesto aquí, pero esto no nos interesa en lo más mínimo. Y está la cosmología, que se dedica al estudio del universo, de alguna manera, que hay más allá, que hay fuera del espacio, que hay en las estrellas. Yo considero que no es una de las ramas más duras, porque creo que es una de las ramas que menos puede probarse, pero pues sí, puede considerarse que básicamente la cosmología es otra de las ramas importantes de la filosofía, ¿sí? Entonces, básicamente son tres. Una es la axiología, estudio de los valores; la otra la cosmología, el estudio del universo, y la otra es ¿cuál? ¿Quién me dice cuál es la otra? Epistemología. Epistemología. Evidentemente, todos los caminos conducen al Huila, como decían en un comercial sobre una... exacto. La otra es la epistemología. Profe, yo hice que si usted sube la clase a algún lado que tiene internet beneco. No sé qué significa eso de internet beneco. Sí, como todos saben, la clase queda en YouTube. Aún no hay ninguna clase en YouTube porque la otra pues no hicimos nada, y epistemología esta es la primera que damos. Pero sí, claro. No, yo sé qué significa eso. Gracias, Daniel, por la aclaración. Bueno, entonces todos los caminos conducen a el Huila. Vamos a hablar de epistemología porque, perdón, hemos hablado de filosofía porque la epistemología, que es de lo que vamos a hablar en esta clase, es una rama
de la filosofía, ¿sí? Es una rama que se dedica a una parte concreta de la filosofía, que es ¿cuál? ¿Alguien la sabe? Supongo que leyeron, ¿no? Entonces alguien debe saberlo. Estudié el conocimiento, profe. Muy bien, estudia el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Nadie? No es el de Científico. ciencia. ¿Cómo? Ciencia. ¿Cómo? El conocimiento científico. Muy bien. Muy bien. La epistemología es eso, es una rama de la filosofía cuyo objeto científico es el conocimiento, cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. Este objeto de estudio es bien importante, en algún momento lo veremos. Entonces, bueno, aquí cuando veíamos el libro, aquí nos dice, bueno, la filosofía se divide en bla, 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 eso lo hemos visto, y miren que la definición que nos dan acá es diferente. La epistemología es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. No nos dicen que el conocimiento científico. Eso, quizá el autor del libro lo hace porque ya él da por enterado que el lector va a saber de qué tipo de conocimiento está hablando. Sin embargo, yo prefiero hacer la aclaración por una gran razón. Y es que no todo el conocimiento es científico. No todo el conocimiento está pasado por la ciencia. Tenemos que primero saber qué es ciencia para poder de pronto diferenciarlo, pero no todo el conocimiento es científico. Por ejemplo, la ampicilina, ¿para qué sirve? Es un antibiótico, profesor, Entonces, ¿para qué sirve? para matar bacterias. Exacto, para matar bacterias o infecciones. No, tú eres el experto en la rama. Infecciones. Exacto. Ese conocimiento, ¿por qué lo tenemos? ¿Quién nos brindó ese conocimiento a nosotros? ¿Cómo lo saben ustedes? Supuestamente la ciencia, ¿no? Muy bien, no supuestamente, la ciencia, pues si no van a crear antibióticos, tómeselo para ver si funciona. La mamá en la casa haciendo antibióticos. No, 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 no. Es científico. Eso viene de una fórmula química diseñada en un momento dado. No me pregunten, yo químico no soy. Pero eso viene de una fórmula química que en algún momento se descubrió en un laboratorio y nos llegó a nosotros. Eso no fue el menjurje que preparó la mamá, porque un día se le ocurrió que la plantica del patio de pronto servía para la gripe. No, ¿sí? Eso es conocimiento científico. Profe, Dime. en el testamen decía que, o sea, eso sí lo dejaba claro, que la epistemología se centra en conocimiento, ciencia y la investigación científica. Ajá. El texto sí lo dice en alguna parte, pero en la definición breve está un poco amplia, ¿no? Sí, el texto lo aclara, pero se centra en... Pero es que fíjate, el texto define, se centra en el conocimiento, la investigación científica y ¿qué más? Repítelo, Juan. Ciencia. Exacto, conocimiento, ciencia e investigación científica. Pero no está aclarando que ese conocimiento es científico, porque lo que el texto, cualquiera podría decir, bueno, se centra en todo el conocimiento y también se centra en la ciencia y también se centra en la investigación científica. La aclaración que yo estoy haciendo es del hecho de que sí, ciencia definitivamente, investigación científica y el método científico definitivamente, pero ese conocimiento que también está evaluando es conocimiento científico. De pronto, el texto lo insinúa, pero yo sí quería quedar un poco más claro y hacer énfasis en eso, precisamente para hablar de que hay otra rama de la filosofía que se llama gnoseología y que es la que se encarga de estudiar el conocimiento en general. ¿Sí? El conocimiento que no necesariamente es científico. ¿Sí? Es ese conocimiento que adquirimos a diario, el conocimiento de cómo hacemos una arepa de huevo. Bueno, primero coges la masa, le echas en el aceite, la arepa se va a inflar, luego vas a hacerle un huequito y vas a meterle un huevo. Y luego la vas a sellar. ¿Cómo? Un conocimiento cotidiano. Exacto, pero es que dentro del conocimiento cotidiano también hay otros conocimientos, está la intuición, también es algún tipo de conocimiento, el conocimiento basado en la experiencia, que no necesariamente es cotidiano, sino en algo que te puede haber pasado 2 veces, ya tienes experiencia, ya sabes lo que se siente. Por ejemplo, un parto. Cuando una mujer tiene un parto por la primera vez, supongo que será una experiencia para ella, pero ya la segunda será otra y la tercera ya tendrá un conocimiento quizá de cómo actuar, pero ya tiene un poco más de experiencia en el asunto por el hecho de que, bueno, no sería la primera vez que va a dar a luz, ¿sí? Y ese conocimiento ya lo adquirió por experiencia, pero no sería cotidiano porque definitivamente solo sería su tercer bebé, ¿sí? Entonces, sí, conocimiento cotidiano, pero también conocimiento basado en la experiencia, conocimiento basado en el conocimiento que prevé, o sea, en lo que uno puede prever de las cosas. Hay muchos tipos de conocimiento,
Y esos todos los estudia la gnoseología. La epistemología solo se centra en el conocimiento científico. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. La epistemología estudia el conocimiento científico. ¿Y cuál fue la otra que dijo antes de esa? Gnoseología. ¿Cómo? Dame un segundo. Gnoseología. Sí, con G. Gnoseología. Aquí está subrayadito. No estás viendo la pantalla. Sí, ya, eso va. Ahí, güey. Gnoseología. Ok, no se regañen. O bueno, háganlo, es divertido. Dicho todo eso, tenemos como quien dice el siguiente esquemita. No sé, yo hice un esquemita por ahí. Espero tenerlo por ahí en alguna parte. Aquí está. Un esquemita de... Vamos a que se vea más chiquito. De cómo funciona la cuestión. Bueno, está la filosofía. La filosofía enmarca la epistemología. Y dentro de la filosofía, bueno, se encuentra la teología, la cosmología y otras, la metafísica, la ontología, el lenguaje, bla, bla, bla. Y dentro de esa la epistemología, todas estas están a un mismo nivel. ¿Y la epistemología en qué se centra? En el estudio del conocimiento, recalcando, científico. ¿En qué medida la epistemología se centra en el estudio del conocimiento científico? ¿Qué será eso? Antes de bajar un poquito, ¿qué será eso de estudiar el conocimiento científico? ¿Cómo que estudiar el conocimiento científico? Pero ven acá, si el conocimiento científico es ciencia, ¿por qué hay que estudiarlo? O sea, ¿por qué? No entiendo. O sea, hombre, si ya el conocimiento científico es ciencia y las ciencias tienden a ser exactas y están basadas en estudios serios, ¿y entonces por qué hay que estudiar el conocimiento científico? ¿Quién me puede decir? ¿O quién tiene una idea? ¿Quién se le ocurre el por qué? Profe, tal vez para descartar lo que no es científico. O sea, lo que se quiere es pasar por científico, pero no lo es. Muy bien, Frank. De alguna manera, sí, eso es lo que hace. Se encarga de determinar los diferentes aspectos de qué es científico y qué no es científico. De por qué una disciplina puede ser ciencia o por qué simplemente no es una ciencia. ¿Sí me entienden? Pongamos un ejemplo. La brujería. Vamos a suponer que la brujería es una disciplina. ¿La brujería estará basada en ciencia? O sea, ¿habrán datos así como estadísticos y todo lo demás para poder decir, la brujería es una ciencia, yo me dedico y estudio brujería? ¿Se puede? No, claro que no. ¿Y por qué en el universo de Harry Potter sí? Parece una pregunta tonta, pero es una pregunta quisquillosa. Es porque eso es un universo fantasioso, inventado. Ajá. No existe la epistemología que quiera comprobar si la brujería es científica o no. Bien. Exacto, como dice Daimer, es ficción. Pero supongamos que esa ficción fuera real y en ese mundo de Harry Potter se pudiera estudiar la brujería como una ciencia. ¿Por qué se podría? Ustedes han visto Harry Potter, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué se podría? Sí. Profe, pero por ahí dicen que la magia es ciencia que aún no comprendemos. ¿Cómo? Por ahí dicen que escuché esa frase, la magia es ciencia que no comprendemos. Sí, hay cosas de la ciencia que de pronto no se comprenden y de pronto algunas cosas serán ciencia futuro, por ahora no lo son. Bien, ¿quién me dice por qué en el mundo de Harry Potter sí se podría estudiar la brujería como una ciencia? No sé por qué ya ¿Uno solo? las cosas de brujería, en cambio, bueno, en este mundo dicen que sí, pero, o sea, no se ve así como en Harry Potter. Muy bien, Leonardo enfocó un poco la pregunta, la respuesta por donde iría. Dime, Juan. Pero es que, o sea, teniendo en cuenta lo que dice Leonardo, en Harry Potter, en el mundo real en el que uno persistimos, tampoco tenemos esa percepción. Es simplemente a los manes que son de Londres, en específico, y todos aquellos que son transportados por el portal de la puerta esta del tren. Pero es que en el mundo real no se estudia eso. Por eso se estudia en el mundo de la magia de ellos, a donde ellos van. Muy bien, exacto. Esa conversación que está pasando Leonardo es muy cierta. Yo no me refiero, en el mundo de Harry Potter me refiero al mundo de ellos, no al otro mundo. O sea, en el mundo real pueden ser los agujeros de gusano que dicen eso, que llevan a otra dimensión y cuento. Bueno, pero eso no tiene que ver con la brujería. Bueno, voy a resumir porque creo que estamos yéndonos un Bueno, poco. los agujeros de gusano es como... ¿Cómo? Voy a resumir porque creo que nos estamos yendo por otro lado y creo que hay que ya contextualizar. Estamos hablando de brujería porque estamos poniendo un ejemplo. En el mundo de Harry Potter, y parte era lo que apuntaba Leonardo, no sé si se dio cuenta, es que lo que ellos hacen es sistemático.
lo pueden aprender. Hay unos trucos, hay unos libros, hay todo un conocimiento y a todos la brujería les funciona igual. Es algo que no funciona acá de este lado. Porque acá de este lado, tú quieres que tu mujer no se vaya, amárrala, échale un poquito de pelo así enterrado en la tierra con unos ajices y tal, y ya, ¿eso qué es? Ponle un frasco bajo la cama, es una cosa no sistemática. Dando idea. Pero en el mundo de Harry Potter, esa disciplina a la que ellos se dedican depende de un poder que ellos tienen y que se puede comprobar. O sea, dile a alguien Aveda Kedavra y se va a morir. Dile Aveda Kedavra y de pronto se mueve. No, en Harry Potter decir Aveda Kedavra es como disparar. Entonces, es sistemático lo que están haciendo y en parte lo que estaba diciendo Leonardo, lo que comentaba Leonardo es cierto, es ciencia dentro de ese mundo y también él apuntaba a eso de alguna manera, es sistemático. Por eso en ese mundo, eso puede ser una ciencia. ¿Cuál sería la diferencia entre ese mundo de Harry Potter tratando con brujería y nuestro mundo actual? ¿Qué hay en ese mundo de Harry Potter que no tenemos nosotros? Pruebas. ¿Sí? Allá hay pruebas. Le dicen a alguien, Aveda Kedavra, y ese alguien muere. Aquí realmente el frasquito donde tú le pusiste el pelo a tu novia con los ajicitos y lo enterraste en el patio de la casa de ella y tú dices, no, ella no me ha dejado porque yo la tengo amarrada. Tú no lo sabes. De pronto la pelada está enamorada. Pero en el mundo de Harry Potter eso se comprueba fácilmente por los encantamientos. ¿Sí? A lo que voy es, y aterrizándolo ya a aquello de lo que quiero hablar. La epistemología se dedica al estudio del conocimiento científico porque intenta validar, como nos decía Fran, aquello que realmente sea científico y aquello que simplemente no lo sea, que puede tener métodos, puede tener teorías, puede tener lo que quiera, pero que como no es comprobable, no es visible, no es medible, no podría ser científico. La brujería en Harry Potter se puede medir porque se puede decir, estos trucos hacen esto y esto y esto y todos los aprenden igual, como si estuvieran aprendiendo fórmulas químicas, pero en el mundo actual la supuesta brujería que existe no se puede hacer de esa manera. Por eso los brujos actuales tienen cada uno sus propias técnicas. Entonces, como cada uno tiene sus propias técnicas, realmente uno no sabe ni cuál funciona, ni cuál sí, ni cuál no, ni si existen o si no existen. ¿Sí está claro? Si no está claro, no se preocupen, es súper normal que no esté claro. Sí, profe, sí. Repito porque Ana Gabriela me pide que repita. Menos mal. Repito, en el mundo de Harry Potter, bueno, antes de meternos con Harry Potter, la epistemología se encarga de alguna manera de validar, de identificar qué conocimiento sí es científico y qué conocimiento no es científico. En algún momento dado vamos a hablar, no el día de hoy, de qué es ciencia, pero pensemos en ciencia como física, química, lingüística, incluso comunicación podemos pensar como ciencia. Eso lo vamos a abordar un poquito después hoy, pero eso es científica, hacer estudios, investigaciones, publicar libros, eso es un poquito de hacer ciencia. Vamos a definirlo así por ahora. Entonces, la epistemología se dedica a validar si eso que se está haciendo, si eso que se está diciendo, si eso que estoy publicando realmente es riguroso, siguió los esquemas necesarios para poder considerar que, hombre, esto sí es ciencia, es un trabajo serio. Y por eso nos permite decir, por ejemplo, que la biología es una ciencia, porque hay unos métodos, unas estrategias, unas metodologías, mientras que no nos permite decir que la brujería, por ejemplo, puede ser una ciencia, porque no hay ni métodos, ni teorías, ni hipótesis, cada brujo hace lo que le da la gana y así no puede ser, así no son las ciencias. ¿Sí? Básicamente, esa es la importancia de la epistemología. Si llegara alguien y dijera ahora, yo quiero convertir la brujería en una ciencia, primero, prueba que tiene unos métodos, que es rigurosa, que es seria, que lo que yo aplique siempre va a resultar igual, y entonces vamos a decirte que sí es ciencia. Mientras no hagas eso, no. En Harry Potter, como todos los trucos sí funcionan igual para todos, pues allá sí puede ser ciencia. Acá en la vida real, no. Por eso de repente viene la amiga y le dice a la otra, mira, yo fui donde un brujo que me dio un menjurje y me puse, y enseguida Juanito se enamoró de mí. Y entonces va la otra amiga y dice, brujo, déme el mismo menjurje. Y el brujo se lo da y Pepito no se enamora de ella. Dice, oye, pero tu brujo es malo, no funcionó. Es que no tuviste fe. ¿Qué fe ni 8 cuartos? ¿Sí? Si realmente el brujo fuera científico, eso tendría que funcionarle también, ¿o no? ¿Sí?
como una pastilla. ¿Te duele la cabeza? Uy, me duele la cabeza, me tomo 2 acetaminofén, se me quitó el dolor de cabeza. Está mi hermano al lado y me dice, yo también tengo dolor de cabeza, regálame 2 acetaminofén. Le regalo las 2 acetaminofén, se las toma. ¿Qué va a pasar? Se le va a quitar. ¿No se le quitó el dolor de cabeza? Bueno, eso puede tener una explicación clara. Mi dolor de cabeza puede ser por una causa, el del de otra. Pero no es porque a él no le funcionó porque él no tuvo fe. No, es porque quizás su dolor de cabeza, es porque él está estresado por problemas emocionales que no se le va a quitar mientras no se le quite su estrés, mientras que yo tengo dolor de cabeza porque estuve demasiado tiempo junto a la computadora y qué sé yo, me cansé de leer. ¿Sí? Sí, en parte de lo que está diciendo Isaías es cierto, la magia en ese mundo es un poco normal, así como muchas cosas para nosotros son normales aquí. ¿La epistemología es un filtro? Sí. Luisa nos está diciendo que si la epistemología es un filtro. Sí, de alguna manera. La epistemología es un filtro y la epistemología lo que hace es que cada que alguna disciplina va surgiendo y va surgiendo algún tipo de estudio, como la informática, hace 100 años la informática no existía porque simplemente, hace 100 años las ciencias informáticas no existían porque la informática no existía. Entonces sí, cuando comienza a surgir la informática y comienza a surgir las comunicaciones por computador y todo lo demás, y este mundo comienzan a surgir unas ciencias y una manera de comenzar a modificar la computación, y ahí se va creando esa ciencia. Y viene la epistemología y entra en juego y dice, espérate, están usando métodos, los métodos funcionan, esto lo están haciendo bien, esas cosas que están diciendo están basadas en la verdad, eso está bien hecho, eso tal, perfecto, sale, lo tuyo va. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, la epistemología no es un grupo de señores que se ponen a revisar los trabajos de todo el mundo. No, 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 no. La epistemología es como una conciencia, como algo que nosotros tenemos en nuestra conciencia y nos permite determinar si nuestro trabajo está hecho atendiendo a la ciencia o no. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación y están haciendo una encuesta y en su encuesta están entrevistando muchachos entre 20 y 30 años de un barrio de Cartagena, vamos a decir, qué sé yo, no sé, digamos un barrio de Recreo, en Cartagena, ustedes están entrevistando personas de ese barrio y de repente viene alguien y dice, ay, pero yo tengo un amigo que no vive en Recreo, pero vive cerca, vive en no sé qué barrio, un barrio cerca de Recreo, el que sea, y no tiene entre 20 y 30, tiene 19 y ustedes lo meten, ya viene de ustedes saber que ustedes ya epistemológicamente están fallando en su trabajo, porque al final me van a dar una conclusión que no es cierta. Al final me van a decir, los jóvenes entre 20 y 30 años de Recreo piensan esto, cuando realmente ustedes utilizaron personas que no eran de Recreo y que no tenían entre 20 y 30 años. Entonces, también es un tipo de conciencia, ¿no? Si hay personas que pueden validar el dato y decir, tu trabajo está epistemológicamente mal, no lo pensaste bien, pero también ustedes tienen que reflexionar sobre el asunto. Sin embargo, obviamente, cada que una ciencia va surgiendo, cada que una disciplina va surgiendo, si hay gente que se dedique a estudiar y a determinar si esos métodos permiten que en esa disciplina se haga ciencia o no, si esas definiciones lo permiten. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿No? ¿Dudas? Sí, profe, todo bien. Yo, profe, ¿me puede aclarar un poquito lo de epistemológicamente? ¿Cómo así? ¿Qué es exactamente la palabra? O sea, usted está diciendo que epistemológicamente está bien o está mal, Ok. pero no ¿A qué se sé. refiere epistemológicamente? Que realmente estás cumpliendo con la ciencia. Si tú quieres hacer un trabajo que es científico, digamos que tú quieres probar algo en un pueblo y en el barrio Recreo quieres probar algo y por lo tanto estás haciendo un estudio que tú cielo le llamas un estudio científico, tú tienes que seguir lo que tú hayas dicho dentro de ese estudio. Si tú lo incumples, obviamente ya está fallando epistemológicamente. Porque así tus conclusiones sean chéveres y tus resultados sean chéveres, tú no fuiste fiel a cómo se debe hacer ciencia, desde lo que tú misma planteaste, ¿sí? O sea, si tú me planteas que vas a hacer algo de una manera, hazlo así, porque si no tu trabajo va a estar epistemológicamente mal. Es decir, no cumpliste con los requisitos científicos que tú misma planteaste, ¿sí? ¿Sí O quedó sea, claro? profe, o sea, ajá. Ajá. Dime, ¿cuál de los dos? O Dime, sea, Fran. lo que yo he entendido es esto, por lo menos.
uno está haciendo un trabajo, por ejemplo, por decirlo así, de un pueblo. No, este pueblo tiene una opinión que dice esto y esto, pero nos estamos basando solamente en la opinión propia y no hacemos una investigación como, por ejemplo, una estadística, por decirlo así, de que las personas realmente dicen eso. Si no estoy sacando mis propias conclusiones sin hacer eso, entonces ahí no estoy siendo científico. No, para nada, exacto, eso es un buen ejemplo. Habría que hacer Estás haciendo un ensayo, estás haciendo una percepción, pero no diríamos que ese trabajo es científico. Si no se tienen que hacer ¿cómo es? Unas entrevistas de pronto a las personas y cosas así. Lo que consideres necesario para que ese trabajo sea científico. No tiene que ser una entrevista, puede ser una observación, puede ser simplemente, ni siquiera tienes que ir al pueblo, de pronto ponerte a leer para hacer una investigación bibliográfica. Hay mil y una manera en la que puedes resolver eso, pero si solo te está pasando en tu percepción, definitivamente no es un trabajo científico, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Voy a tomar 3 minutos. Voy a cerrar con la conclusión la clase, pero me voy a tomar 3 minutitos antes para que no se me pase. Quiero pasar, quiero pasar lista, porque me di cuenta que hay 42 y creo que es un bonito número como para pasar lista. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a ir pasando lista. No me digan que no tengo, yo descargué esa lista hoy, aquí está. Yo voy a ir llamando los nombres y cada uno va escribiendo presente. Como tengo aquí la pantalla, van a poder ir viendo su nombre y automáticamente estén preparados. No, vamos a llevarnos 2 minutos en esto para poder seguir avanzando. Antes de meternos ya en lo que sería la continuación de los conceptos. Porque ahora sí venimos con comunicación. ¿Y por qué comunicación? A Zamora Robin. No está. Uno por uno. Andrés Felipe Angarita. Ok, presente. Yerlin. No está. Isaac Daniel. Joycer. Bueno, Joycer estuvo y se fue. No sé ni qué se le puede poner. No, vamos a ponerle, hacer una rayita, ¿no? Profe, él preguntó que si podría ver la clase en YouTube porque tenía el internet malo. Sí, yo eso lo sé, pero igual no estuvo en toda la clase, ¿no? Entonces voy a ponerle como algún indicio de que sí estuvo, pero no completamente. Así. Ahora va a salir que ese también no. Jeffrey. No está. Mario Castilla. José David. No está. Ah, sí está. Andrés. Profe, Jeffrey sí está, pero no tiene micrófono. Jeffrey sí está, pero no tiene micrófono. Ya puso presente. Andrés Cuadros. Sí está. Juliet. Sí está. Randy. Sí está. Ricardo de la Rosa. Ricardo de la Rosa es Rose Beats. Ok. Cristian Camilo Dolugar. Fabio Fonseca. Daimer. Frank. Esteban. Leonardo. ¿Leonardo dónde está? Sí. Neidis. Juan Camilo. Victoria Federica. ¿No está Victoria? Lorenz. No está. Ah, sí, Victoria sí está. Lorenz. No está. Sebastián López. Creo que me parece escucharle la voz, pero no estoy seguro. No está. Luis Felipe Lurdí. Cristian Marteló. Georgette. Lucia Fernanda Medina. Profe, sí estoy, aquí estoy, sino que se me trabó el internet. Soy Sebastián López. Vale. Luis Fernando Montoya. No está. Marta Isabel. Ana Gabriela, sí está. Isaías Manuel, sí está. Jason Javier, sí está. Camila, sí está. Luisa Pedroso, está. Sara Paulina. Javier Sebastián Pineda, no está. Johnny Ramírez. Telo Natalia, sí está. Sayibis. No está Sayibis. Luis Montaño.
Sayibis no está. María Sofía Tierra no está. Andrés Tejedor, creo que sí está. Aquí, Olga Nayibis. profe, Alejandra que no le deja conectar, que ya se le estaba yendo el internet. María Carolina Viana, ¿cómo así no entendí eso que me dijiste? Jason Ochoa no está. Así si ya te puse ya el coso. Zabala no está y Zapateiro. Profe, ¿ya me puedo ir? ¿Cómo? Ya no van a hablar más, ¿me puedo ir? No, estoy pasando la lista de lo que me está Él dijo que iba a tomar 2 minutos y iba a seguir explicando. Vale. Robin no está. Lawrence no está. Sebastián Pineda no está. Habla Lawrence, profe. ¿Cómo así que habla Lawrence Profe. para el de Jason? ¿Eso qué es? Alejandra, Sayid ya no está. María Sofía no está. Sí, ya me dijiste, pero no sé qué pasa con ella. Igual, bueno, dile que me escriba. Profe, le estoy explicando lo que me está diciendo. Me dijo que ella estaba conectada por datos y como que ya no tiene datos, entonces no le conectaba bien el internet, pero ya tuvo toda la clase. Vale. Pues yo no la vi desde el principio. Yo vi a Joycer, pero a Yancy no la vi nunca. Bien. Aclarada la lista, igual eso lo miramos luego, ¿no? O sea, igual yo sé que Alejandra siempre va a tener como un problema ahí con su conexión. O sea, no nos engañemos, ¿no? Así que hay que mirar a ver cómo hacemos para que ella pues, pueda ver las clases, por lo menos así sea virtualmente, así sea diferidamente, ¿no? Bien. Aclarado todo eso, nos vamos ahora a la segunda parte de mi hermoso mapita, que lo hice con todo el amor. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Ahora hablemos de qué es la epistemología de la comunicación. Obviamente, si ya sabemos que la epistemología estudia el conocimiento científico, ¿a qué se dedicará el estudio de la epistemología de la comunicación? ¿Estudia el conocimiento científico de quién? Esto no lo leyeron en el libro, esto no estaba, así que piensen. ¿Alguna idea? Creo que no entendí, habló muy rápido. Ok. Ya sabemos que la epistemología se encarga de estudiar el conocimiento científico. ¿A qué se dedicará la epistemología de la comunicación? Entonces, si la epistemología estudia el conocimiento científico, ¿a qué se dedicará la epistemología de la comunicación? Conocimiento científico, háganlo por deducción lógica. ¿Qué es epistemología? Hay una comunicación efectiva. Actuales que se tienen de la comunicación. ¿Cómo? Profe, estudiar lo que se comunica o el mensaje que se comunica. A estudiar lo que se comunica. No. Ver lo de las fuentes, ¿no? El que se tiene de la comunicación. Deme un segundo, quiero escuchar a Cielo. Repite, Cielo. El estudio que se tiene del conocimiento de la comunicación. ¿Cómo el conocimiento de la comunicación? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, el estudio que se ha hecho al respecto de cómo enviar información y toda esa cuestión. Bueno, no sé si... Es que no sé, puede que estés diciendo lo que yo creo o puede que estés diciendo otra cosa y no lo que yo estoy pensando. Es lo que usted cree, es lo que usted, estamos conectados. Ok. Bien. Profe. Dime, Marta. No sé, creo, no estoy segura. Si la epistemología estudia el conocimiento científico, entonces, bueno, acá en la comunicación tiene sus ciencias, lo que vimos en sus teorías. Muy bien. Las que vimos el semestre pasado. Entonces yo digo que estudia será el... Era lo que estábamos hablando ahorita de la... Creo que tiene que ver con la comprobación de noticias o información acerca de algo, ¿no? No. Profe, en pocas palabras, es estudiar la forma de cómo comunicar. No. Algo así, eso era lo que quería decir. Ok, Marta latinó a algo, pero no terminó. Bueno, aclaremos dos cosas. Epistemología es estudio científico, estudio del conocimiento científico y por lo tanto de la comunicación será estudio del conocimiento científico de la comunicación. Esa deducción que hicieron no es mala, pero aquí estamos hablando de comunicación
en sentido de ciencia. Así como está la biología, que es una ciencia, de la misma manera habría que considerar la comunicación como una ciencia. Entonces hay que pensar en la comunicación. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo sé que no todos aquí estuvieron en segundo semestre, pero ¿se acuerdan cuando en segundo semestre decíamos que la palabra comunicación era polisémica? Sí, señor. Sí. Bueno, en ese caso uno podría decir que la palabra comunicación simboliza, primero, entre animales, luego personal. Dentro de la personal también está la personal y la masiva. Pero además habría otro significado de comunicación, que sería el de la comunicación como ciencia, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con cuando realizamos estudios investigativos relacionados con la comunicación. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, las tesis de grado que los muchachos presentan, que se dedican a estudiar un tema relacionado con la comunicación, sería tener la comunicación como una ciencia. Y esa ciencia que sería la comunicación, que luego le vamos a cambiar el nombre, pero por ahora le vamos a decir así, esa ciencia que se llama comunicación, así como existe la biología, la química, la física, esa ciencia que se llama comunicación tiene unas, y ahí es donde entra Marta, tiene unas teorías, unos métodos, unas hipótesis y una manera de estudiar. ¿Se acuerdan? También en segundo, lo siento de nuevo si estoy recordando eso, pero estoy aprovechando un poco. Cuando en segundo decíamos, esta teoría difusionista lo que se dedica es a analizar cómo el espectador también interactúa y puede responderle a los medios, y ahora se hace mucho porque se hace con las redes. Bueno, esa es una teoría. Entonces, esa teoría hace parte de la comunicación, pero ya de la comunicación como ciencia, ¿sí? Dado eso, la epistemología entra aquí a validar si esa teoría y los estudios que se hacen dentro de esa teoría califican o no como ciencia. Dicho eso, decir que la epistemología de la comunicación analiza el cómo nos comunicamos, no hace eso, porque no está mirando la comunicación desde el punto de vista interpersonal, sino esa otra definición de comunicación como ciencia. ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? Todas las del mundo, me imagino. ¿Si hay dudas o no hay dudas? Nadie me está diciendo que haya dudas, pero tampoco están diciendo todo claro. Ok. No están preguntando porque no entendieron nada, supongo. Exacto. No entendí. Exacto. Ok, no se preocupen, es normal. Vamos a ver cómo dividimos esto. Entonces, decimos, la comunicación, el concepto, la palabra comunicación es polisémica. Primera definición, entre personas. Segunda definición, entre animales. No vamos a meternos con la de masas o no masas, vamos a meter eso entre personas. Y la tercera, como una disciplina, o ciencia, vamos a decirle disciplina ahora, como una disciplina que estudia los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, alguien me dijo, entre las definiciones que alguien me dijo, se dedica a estudiar, la epistemología de la comunicación se dedicaría a estudiar cómo nos comunicamos. Eso sería el significado de comunicación entre personas. Sí, la epistemología de comunicación se dedica a la comunicación, pero no a esa definición. Definitivamente no se dedica entre animales. Se dedica es a analizar cómo se hacen los estudios de comunicación. Es decir, cómo las facultades y los teóricos que estudian la comunicación hacen sus trabajos y cómo la comunicación
se convirtió en un objeto de estudio. ¿Qué estudian ustedes? ¿Qué estudian ustedes? ¿Ni idea? Comunicación. Comunicación, ¿cierto? Pero ustedes no se ponen aquí a hablar de cómo la gente se comunica entre ellos, nada, no. Ustedes ven teoría de la comunicación, ven epistemología, ven introducción a la comunicación, en el futuro van a ver historia de la comunicación. O sea, ustedes están viéndolo ya desde un punto de vista científico. Lo que vimos en la clase de segundo fue una clase científica, hablando de teorías. Entonces, la epistemología de la comunicación se va a dedicar a validar el conocimiento que se da, como quien dice, en esas clases. Es decir, va a validar el conocimiento que se da cuando se estudia la comunicación. ¿Un poco más claro o todavía perdidos? Un poco más claro. Pero no tanto. Sí, ahora sí. En realidad es como mi idea, pero más clara y mejor contextualizada. Ok. Pero eso es lo que yo le iba a decir, así. Ok, exacto. O sea, ya no es estudiar, la epistemología de la comunicación estudia cómo se comunican, científicamente cómo se comunican las personas. No. La epistemología de la comunicación lo que viene a hacer es a validar si los estudios que se dan de comunicación, los trabajos que ustedes van a hacer de tesis, por ejemplo, son válidos y pasan ciencia o no. A ellos no les importa, a la epistemología de la comunicación no le importa cómo hablan las personas. Le importa es si las investigaciones que se hacen sobre comunicación son valiosas o no. ¿Sí? ¿Qué no entienden? Tengo 2 minutos. Profe, no es que no lo entendamos. Uno siempre entiende como 10 clases después, pero no lo entiende. Pero ya con esa última especificación sí la entendí. ¿Cómo validarían, o sea, cómo validarían todas esas teorías de comunicación? Bueno. O sea, porque se supone, poniendo como ejemplo las teorías que vimos el semestre pasado, esas teorías a veces hay unas que son bien fumadas, mejor dicho, pero, o sea, ¿cómo validarían eso? Si funcionan. O sea, si la teoría funciona, si lo que están proponiendo es la teoría que tú llamas bien fumada, no sé de cuál me estás hablando, si la teoría funciona, eso la valida. Es el mismo estudio lo que la valida. A ti se te puede ocurrir una idea mañana, una teoría. Uy, yo tengo una teoría sobre la comunicación y tú la inventas. Te pones a leer y la inventas. Luego, cuando vienen tus discípulos, como quien dice, la gente que lee tus libros y comienza a mirar a ver si lo que tú estás planteando es así y se dan cuenta que eso no funciona, ahí están validando tu teoría. ¿Cuál es la validación? Que es mala. O sea, no hay validación realmente. ¿Sí? La manera de validar las teorías o de validar la ciencia es mirar a ver si lo que están planteando funciona o no funciona o corresponde con lo que se está diciendo. Ok. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, básicamente, si la epistemología estudia el conocimiento científico, entonces diríamos que la epistemología, voy a poner esto para que por lo menos vean un ejemplo. La que existió, ya eso no se usa porque ya todo el mundo sabe que la biología, hay un momento dado en que la epistemología deja de ser importante, ¿no? Cuando ya la ciencia es ciencia, ya eso no lo tumba nadie, epistemología de la biología se dedica a validar el conocimiento científico que se hace en biología. Igualmente, si decimos la epistemología de la física, se dedica a validar el conocimiento científico que se hace en física. Pero la epistemología de la educación, la epistemología de la comunicación se dedica a validar el conocimiento científico que se hace en comunicación. Es decir, las teorías que hay de comunicación y las investigaciones que se hacen en torno a la comunicación. De masas. Pero ese de masas lo desarrollamos en la próxima clase. ¿Dudas hasta aquí? Todas las del mundo, pero se acabó la clase. Profe, yo creo que de ese tema se van desglosando más cosas y más cosas y más cosas. Sí, exacto. Así es, y esto es largo y tendido, ¿no? Ya Entonces,
les voy a dejar una actividad que es para que resuelvan, se supone que solemos hacer acá, pero no podemos, se supone que es para que resuelvan con base en el capítulo leído que no se completó y con base en otro, la introducción a otro, una actividad en la que van a hacer un mapa mental, que van a hacer en parejas, y si quiero que lo tengan como listo, para que en la próxima clase arranquemos de pronto mostrándolos un poco y algunos explicándome lo que entendieron, ¿sí? Y el mapa luego me lo envían y ya yo les tomaré su respectiva participación, ¿sí? Vale, entonces nos vemos, eso sería todo por hoy, espero no llegar tarde a la próxima clase y nos vemos, no sé, cuando toque, el lunes. Profe, Vale. muchas personas no entendimos muy bien lo del mapa, entonces después si quieren nos expliquen un audio. No, esto va en proyecto E, o sea, solamente lo estaba adelantando, en proyecto E pondré la indicación como siempre. Exacto, como que especifique bien, por favor. Ok, vale. Bueno, nos vemos, bye. Pues ustedes no son expertos haciendo, Christian Stevenson me pregunta que si lo hacen en la mente, yo tenía entendido que ustedes eran excelentes, el semestre pasado supuestamente eran brillantes haciendo mapas mentales, ¿no?